Antes de comenzar con las diapositivas, ¿alguien tiene el concepto claro de qué protege un interruptor diferencial? Para ahí los leo. ¿De qué protege un interruptor diferencial? Fugas a tierras, ya. Eso, si es un tema de fugas a tierra, estamos hablando de equipos. eh, pero su función principal del interruptor diferencial es proteger la vida humana. ¿De protegerla de qué? Protegerla de algún contacto directo o indirecto con la energía eléctrica, ¿no? Eh, ya un buen aislamiento. Ahí me mencionan desbalance en los circuitos, protección a la persona. La mayoría me está mencionando protecciones o fallas en que pueden tener los equipos y pueden ser detectados por estos equipamientos. Más adelante vamos a ver cómo lo detectan, ¿no? Pero es muy importante tener en claro que la función principal de un interruptor diferencial es proteger la vida humana, ¿sí? Y cómo, vamos a ver un poco ya de los conceptos, ¿sí? Hace un momento les mencioné un par de conceptos sobre el tema de contacto directo y contacto indirecto. Acá gráficamente lo vamos a ver. Eh, ¿Qué concepto les he colocado sobre los interruptores diferenciales? Bueno, un interruptor diferencial, o también llamado disyuntor, es un sistema de protección automático que se instala en el cuadro de cualquier instalación eléctrica. Según la normativa peruana, uno puede colocar hasta 3 circuitos aguas abajo del interruptor diferencial sin ningún problema. Pero ¿qué me irritaría colocar de 3 circuitos aguas abajo de un interruptor diferencial? Que si ocurriera alguna falla en alguno de los circuitos, se quedaría sin energía todas las cargas que no tendrían ninguna falla, ¿no? Es lo único. Yo en lo personal recomiendo que cada circuito tenga su interruptor diferencial y vamos a ver qué tipo le corresponde a cada, dependiendo de la carga, ¿no? Eh, ahí justo ustedes mencionaban, ahí está la palabra proteger, la palabra clave, derivaciones a tierra, que ustedes han comentado que esto es netamente las protecciones hacia los equipos, y las personas con el contacto directo o indirecto. Cuando hablamos de las instalaciones a tierra, también tenemos que tomar en cuenta que los diferenciales no actúan, o en esa protección de los equipos no actúan solos, ¿no? Tenemos que tener un buen pozo a tierra como para que pueda ser detectado esa fuga a tierra. Porque si no, si solo tendría el cable de fuga a tierra sin conectar a nada, lo que tendría el problema es que no habría fuga de corriente, ¿sí? Y ahí vamos a ver cómo sería el tema de los contactos directos e indirectos. Un contacto directo es un contacto literal con una de las fases vivas que tiene el circuito, ¿no? Acá gráficamente les estoy mostrando, por ejemplo, este personaje está conectando su foquito y de casualidad tocó una de las fases. Ahí en ese caso el que estaría haciendo tierra sería yo, o la persona que está ahí en ese momento, ¿sí? Por eso que es un contacto directo y él sería el punto a tierra y ahí generaría la pérdida de corriente, ¿no? Eh, ¿Qué tipo o cuánta corriente debería perderse, según su experiencia, para que pueda activarse el interruptor diferencial? ¿Cuánta fuga tendría que tener en el circuito para tener una activación del interruptor diferencial? 30 miliamperios, ya. Eh, sí, 30 miliamperios, pero recuerden que los diferenciales, esto ya te lo digo como ya teoría, los diferenciales no llegan a esperar esos 30 miliamperios para actuar. Más o menos actúan en un 70-60%. O sea, más o menos estaría 20 miliamperios por ahí recién actuando. Y lo otro, esa característica de pérdida de corriente tiene un nombre particular cuando hablamos de diferenciales, que en este caso sería la sensibilidad. La sensibilidad normalmente, por no decir siempre, en las casas es 30 miliamperios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo humano está como máximo a soportar son 40 miliamperios sin sufrir ningún daño o un paro cardiorrespiratorio, ¿no?
Pasando eso, sí ya se complica la situación. O sea, estamos hablando de miliamperios. No hablamos ni de un amperio que nos podría dar un paro cardiorrespiratorio. Por eso que, pero no es la única sensibilidad, usted estaba leyendo ahí también los comentarios, no es la única sensibilidad que vas a encontrar en los diferenciales. También vas a encontrar con diferenciales de 300 miliamperios. Pero ese no es para las protecciones de las personas, así que eso no lo vas a encontrar en tu casa. Eso mayormente te lo piden en la parte industrial, ¿sí? Como por ejemplo para los variadores, o por ahí te pueden pedir por algún motor en un arranque directo. Podrían ser, pero no se usa para la protección de la vida humana. Pero sí es una sensibilidad que es común en la parte industrial, ¿no? Un concepto más que les pongo, que este interruptor automático corta automáticamente el suministro eléctrico de la instalación el momento que se produce una fuga de intensidad. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque si tu interruptor estuviera fallando, podrías tener el paso de la corriente por tu cuerpo y no actuaría en ningún momento. ¿Yo cómo me aseguro de que mi interruptor diferencial esté en óptimas condiciones? Según su experiencia, ¿cómo han podido ustedes certificar que un diferencial esté en óptimas condiciones? Testeándolo, ya podría medir la continuidad, por ejemplo. Claro, cuando te refieres a testeo, te estás refiriendo al botón de test, ¿sí? Y más o menos ustedes, ¿cuánto le recomiendan al cliente o cuánto ustedes le mencionan al cliente que deberían hacer o apretar el botón de test para asegurarnos que el interruptor esté en óptimas condiciones? ¿Cada cuánto tiempo ustedes lo recomiendan? Ya por ahí cada 6 meses, mensualmente. Yo en lo personal sí menciono cada 6 meses y eso también conlleva al tema de los ajustes de los pernos internos del tablero, pero ese es otro tema, pero van de la mano, ¿no? O sea, sí recomiendo cada 6 meses acercarte, apretar tu botón de test. Siquiera 2 veces al año debes apretar el botón de test de los diferenciales para asegurarte que estén en óptimas condiciones, ¿sí? Eso es muy importante saber. ¿Cómo funcionan? Internamente, ¿cómo está compuesto un diferencial? Hasta ahorita no te estoy mencionando nada de la marca, lo único que te he comentado que nosotros como manufacturas eléctricas comercializamos la marca LS Electric de procedencia coreana, pero ahorita te estoy dando conceptos básicos y más adelante te voy a comentar qué soluciones tenemos para los distintos casos que te podrían o podrías necesitar algún diferencial. ¿Sí? Vamos a comentar un poco de cómo funciona un diferencial. Este es un circuito básico de un diferencial, donde lo más resaltante sería el tema del toroide que tiene internamente. Ese toroide funciona como un transformador, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Acá estamos graficando en este caso una carga monofásica, por ende le corresponde un diferencial monofásico, el cual es fase y neutro, y nos damos cuenta que de la entrada va directamente las dos fases al toroide. ¿Cómo funciona esto? En ambas partes del toroide, y también que tiene que ver con el tema de las fases, tiene una bobina interna. O sea, acá hay una bobina y acá hay otra bobina. ¿Sí? ¿Qué hace esa bobina? Esa bobina genera un campo electromagnético producido por la corriente que pasa, bien sea por fase, bien sea por neutro, en este caso que es monofásico. Dependiendo ese campo magnético, es que el diferencial hace la diferencia, ¿sí? ¿Cómo es esto? O resta lo que entra con lo que sale, o sea, detecta si hay una caída de la magnitud del campo electromagnético. Y pasa la corriente por este que te menciono que hay acá una bobina, pasa por la bobina, genera un campo magnético de cierta magnitud, la corriente llega a la carga y por la siguiente, por el neutro, regresa al toroide, que también cuenta acá con un campo magnético. ¿Sí? Generado por la bobina que también te estoy comentando, ¿no? O sea, hay ambas bobinas en ambos lados del toroide. Está constantemente en medición. ¿Por qué? Porque resta lo que entra con lo que sale, ¿no? Si la magnitud del campo es mayor en la entrada que en la salida, eso quiere decir que hay una fuga de corriente, que puede darse por la carga en este caso, ¿no? Que estoy graficado la carga, se da por la carga y lo que hace en este caso es activarse, ¿no? Eso es lo que internamente, cómo trabaja
un diferencial, ¿no? Por eso el nombre, diferencial, hace siempre una diferencia entre lo que entra con lo que sale, ¿sí? Pero cuando hablamos de lo que entra con lo que sale, no estamos hablando directamente de la corriente, sino estamos hablando del campo magnético que genera el paso de la corriente. De eso estamos hablando. ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿O todo claro? Acá también les he puesto un concepto. La base de funcionamiento del interruptor diferencial es sencilla, como les había comentado, simplemente mide la intensidad de corriente que entra al circuito y con la que sale. Pero como te he venido comentando, internamente, si ya hablamos de cómo el mecanismo interno del diferencial, cómo está compuesto por un toroide, la cual tiene bobina de entrada, que vendría a ser para la fase, y una bobina de salida, que vendría a ser para el neutro. Y ahí en esas bobinas se genera un campo electromagnético. Si la medición es la misma de los campos, quiere decir que no se pierde en ningún sitio, que la instalación está correcta, pero si la medición es distinta, o sea, si el campo magnético producido en la entrada es mayor que el producido en la salida, ahí sí se generaría el tema de la diferencia. ¿Cuánto de diferencia? Como te comenté, es 30 miliamperios, pero antes, más o menos actúa el 70%. Actuará unos 20 miliamperios, 22 miliamperios, está actuando un diferencial contra una fuga de corriente, ¿no? Por eso que te comento que la sensibilidad es de 30 miliamperios como máximo, ¿sí? Eh, uh, uh, vamos a ver, ¿listo? Un dato muy importante también es ver gráficamente qué es lo que te muestra el equipo. Nosotros contamos actualmente con un modelo en diferencial de la marca LS Electric, que es el modelo RKN. ¿Sí? Acá lo he colocado en la pantalla para que lo puedan visualizar y también para que puedan ver qué características tiene ese pequeño circuito que muestra ahí. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipos de diferenciales conoces según su conexión? Por ejemplo, si yo tengo un interruptor monofásico aguas arriba 2x16, lo correspondiente a un diferencial vendría a ser dos polos, el 25 amperios, ¿sí? Que es el más próximo. Pero ¿qué pasa si yo tengo una alimentación trifásica? Imagínate que tengo tres líneas de 220 y te pido que en esas líneas de esa trifásica de 220 me recomiendes un interruptor diferencial. ¿De cuánto sería si yo tengo un interruptor aguas arriba termomagnético de 3x16? ¿Qué me recomendarías como diferencial? ¿Un diferencial trifásico? ¿Existen los diferenciales trifásicos? ¿Un tetrapolar? ¿Cuál sería tu recomendación? Ahí Cristian nos menciona el 4x25, que es el más cercano. ¿Correcto? Con el tema de las corrientes de trabajo, las corrientes nominales, los diferenciales, no tendría ningún problema que el diferencial en corriente sea mayor que el termomagnético. ¿Sí? No hay ningún problema. El problema está si tú tienes una sensibilidad diferente a la que te han pedido. Por ejemplo, si tú te piden un diferencial que tenga 30 miliamperios y tú le entregas uno de 300 miliamperios, ahí sí habría problema. Pero si hablamos netamente de la corriente nominal que aparece, por ejemplo, ¿no? Este es un interruptor diferencial de 2x25, acá me denota 2x25, pero si imagínate que voy a la tienda, me dice, no tengo actualmente por 2x25, pero el que te puedo ofrecer es el 2x40, por ejemplo. ¿Habría algún problema de colocar el 2x40 diferencial y colocó un termomagnético de 2x16? No, no habría ningún problema. Si la sensibilidad se mantiene, ¿sí? No hay ningún problema. El único problema que vendría a ser ese, porque mientras que sube la corriente, sí aumenta el costo, ¿no? Pero como te comento, si hablando técnicamente, no tendrías ningún problema de utilizarlo. Pero ahora, en esta diapo me voy a dedicar a explicarles cómo interpretar este circuito. Este circuito lo vas a ver en cualquier interruptor diferencial, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Cuando tú apretas el botón de test de prueba, imagínate, ¿no? Tengo un trifásico, como te comenté hace un momento, de 3x16 termomagnético, y tú me recomiendas un 4x25. ¿Dónde coloco las tres fases si el interruptor diferencial tiene cuatro? Ya me ha pasado, no sé si a ustedes, ya me ha pasado que clientes me llaman y me informan que he colocado mis tres fases en tu termomagnético tetrapolar, aprieta el test de prueba y no funciona.
¿sí? No sé si alguna vez les ha pasado ese tipo de comentarios o ese tipo, o ustedes mismos, ¿no? Al momento de conectarlo, no han sabido dónde conectar, como solo tienen tres fases sin neutro, no han sabido dónde colocar las tres fases en un interruptor diferencial tetrapolar. ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Alguna vez les ha podido pasar? ¿Saben dónde colocar las tres fases en un, por ahí tengo un comentario de Cristian? Ya, pero en este caso te estoy haciendo el ejemplo que no hay neutro. Solo tienes tres fases vivas y tienes un interruptor tetrapolar diferencial. El interruptor diferencial está marcado con la N, ¿no? Sí, sí, pero recuerda el ejemplo que les he dado, es un interruptor, perdón, tengo aguas arriba, un interruptor trifásico 3x16 que tiene tres fases de 220, no tiene neutro, solo tiene tres fases de 220. Ya me recomendaste un diferencial, el 4x25 que está genial, pero te digo, ahora, ¿dónde colocas tres fases dónde colocas las tres fases si no tienes neutro y tienes un interruptor diferencial tetrapolar? Se podría hacer realizando una medición de continuidad. No, ahí les voy a comentar cómo. Cristian, de izquierda hacia derecha no necesariamente puede ser, eso depende mucho del fabricante. Ahora te voy a comentar cómo se interpreta la gráfica. Nosotros para activar el test de prueba, porque ¿cómo te das cuenta que está mal colocado el diferencial cuando tienes tres líneas vivas y lo vas a colocar a un diferencial tetrapolar? Te vas a dar cuenta que cuando aprietas el botón de test, nunca se brequea el interruptor diferencial. Y ahí vas a mencionarte que el interruptor está fallando y no es necesariamente que esté fallando. Lo más probable es que lo hayas conectado mal. ¿Qué tienes que asegurarte en este caso? Esto no solo pasa en los interruptores monofásicos, también pasa en los tetrapolares, pero para hacerlo un poco más sencillo, quería mostrarte el circuito del interruptor diferencial monofásico. Si te das cuenta, este es el test de prueba. Aquí está. Este es el test de prueba. El test de prueba va conectado internamente a una resistencia, ¿sí? Esa resistencia este es el test de prueba, el que está acá, gráficamente. Esa resistencia, si te das cuenta, va conectada a dos fases, ¿sí? Va, por ejemplo, en el monofásico va a ir conectado a la fase L o la fase de 1 y al neutro. Que en estado normal, sin apretar el botón de test, esto está abierto. Eso quiere decir que no le llega un voltaje a la resistencia. ¿Qué pasa cuando yo aprieto el test de prueba? Lo que genero es que le llegue voltaje a la resistencia de dos de las fases, ¿sí? A las dos fases. Eso genera que el interruptor brequee. O sea, en pocas palabras, lo que tú tienes que lograr es que al momento de colocar tus tres fases en un tetrapolar, es que tú mires el gráfico y te des cuenta a qué fases está conectado esta resistencia. ¿Sí? Eso pasa en todas las marcas, ¿sí? En este caso te estoy hablando de la gráfica de nuestro modelo RKN de la marca LS Electric, pero tú puedes ver esta gráfica teóricamente en todos lados. Pero esta es la gráfica que vas a encontrar presente en la parte frontal de nuestro interruptor, ¿sí? Por eso que es muy importante que tú sepas interpretar la gráfica. Vuelvo a repetir, lo que tú tienes que hacer es ver en qué fases está colocado la resistencia. En la mayoría de tetrapolares está colocado en el neutro y la fase 3 en la mayoría, pero no en todas las marcas es igual, ¿sí? Tienes que tomar eso en consideración. Lo otro es que hacen el famoso puente. No tienen idea por qué hacen el puente, pero hacen el puente. Que colocan la trifásica y hacen un puente de la última fase y la colocan en el neutro. Ya. Y lo único que te estás asegurando es que todas las fases tengan voltaje. ¿Sí? Es lo único que te estás asegurando. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si te das cuenta que al momento de hacer el puente, por ejemplo, haces el puente entre L3 y neutro, ¿no? Pero ¿qué pasa si ya L3 era uno de los puntos de esta resistencia? Lo que vas a tener en ese sentido es que a la resistencia le está llegando L3 en ambos lados y tampoco va a brequear el interruptor diferencial con el botón de test.
¿sí? Lo que te tienes, una vez más repito, y ya para finalizar esto de la lectura del plano, es garantizar que le llegue el voltaje a la resistencia con dos fases distintas, ¿sí? Es lo único que tienes que hacer. Por eso que ya los que hacen el tema de instalaciones ya saben que tienen que hacer un puente, pero si te das cuenta, si tú conoces bien la teoría y sabes interpretar el gráfico, te vas a dar cuenta que el puente es innecesario si sabes dónde colocar las fases, ¿sí? ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿O todo quedó claro? ¿Todo claro? Por eso que Cristian ahí me comentaba de izquierda a derecha, en algunos casos resulta como te comento y en otros casos no te va a resultar. ¿Todo claro o hay algo que desean que vuelva a explicar? ¿Sí? ¿Todo claro? Ya, genial. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver ahora los tipos de diferenciales. Bueno, este es el diferencial más conocido, pero les hago la consulta en general. ¿Qué tipos de diferenciales ustedes conocen? Tipos de diferenciales que ustedes conocen. Por ejemplo, ¿no? Acá, este diferencial es de 30 miliamperios, 25, perdón, 30 miliamperios y 25 amperios de corriente nominal, pero no me indica exactamente qué tipo de diferencial es, pero sí me arroja el tipo de señal que está o es capaz de detectar alguna fuga de corriente, ¿sí? Y esto lo puedes ver acá. El tipo AC es el más común, pero ¿por qué se conoce como tipo AC? Porque solo detecta fugas de corrientes de ese tipo de señales, de tipo AC. Es la única fuga que detecta. O sea, si tú colocases un tipo AC, por ejemplo, en un variador de velocidad que trabaja con corriente continua, no te detectaría la fuga de corriente. ¿Sí? Podrías tener fuga, pero nunca va a saltar. ¿Por qué? Porque hay corriente continua en el variador de velocidad. Ahí se tiene que usar otro tipo de diferencial que se los voy a comentar más adelante. Eh, este tipo de diferenciales únicamente detecta señales diferenciales sinusoidales de 50 o 60 Hz. Ese es un dato a tener en cuenta muy importante, porque no es lo mismo un diferencial de 50 Hz que de 60 Hz en AC. ¿Sí? A nosotros lo que nos sirve actualmente acá en el Perú es los diferenciales tipo AC a 60 Hz. Pero de repente alguna máquina por ahí que venga con su diferencial te puede ser que esté a 50 Hz y esté detectando algunas fugas de corriente donde no las existe. Por eso que es muy importante también conocer qué tipo de diferencial tengo. En este caso, como te comento, el diferencial tipo AC es el más común. El más común, el que más vas a encontrar en el mercado y el que vas a encontrar posicionado en tu casa. Ahora que vayas a tu casa, fíjate en el diferencial qué tipo de señal es la que detecta fugas. Es muy importante que sepas eso. ¿Sí? Es muy importante que sepas qué tipo de diferencial tienes. ¿Qué más que te coloco en los tipos AC? Como te comento, es el más comercial, el 225 es el que más vas a tener en tu casa. Tipo de corriente de fuga suele producirse por un defecto de alineamiento en los cables o en cargas resistivas o lineales, ¿no? Cuando hablamos de resistivas, estoy hablando de tu terma, por ejemplo, no lineales, estoy hablando de algunas PCs, por ejemplo. Pero eso lo vamos a ver ya cuál es el exclusivo para ese tipo de cargas. Las cargas lineales tienen que ver netamente con inductancias y capacitancias. En este caso, por ejemplo, tu refrigeradora. ¿Sí? Tu refrigeradora, tu congeladora, y hablamos de las resistivas que vendrían a ser el tema de tus termas, por ejemplo, ¿no? Por ahí, tus cocinas eléctricas, que son cargas netamente resistivas. Se instalan en circuitos cuyas cargas son aplicadas de propósito general y van marcados con el siguiente símbolo que ya les estoy mencionando, ¿no? Ese símbolo que aparece en los diferenciales no está de más, sino te indica qué tipo de onda puede detectar alguna fuga, ¿sí? Eso es lo que te está indicando el tipo ¿cómo se llama? De símbolo que tienen los diferenciales, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna consulta? Solo para comentarles también, ya les mencioné que nosotros manejamos actualmente el modelo RKN en diferenciales de la marca LS Electric
Y actualmente en monofásicos tipo AC manejamos 2x25, 2x40 y 2x63. Y en tetrapolares manejamos de 4x25, 4x40 y 4x63. Eso es netamente en AC, ¿sí? Ya les mencioné qué tipo de cargas maneja el AC, son son los comunes. Y vamos a ver en la siguiente diapositiva cuál es otro tipo de diferencial. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta? ¿O todo está claro? Ahí en los comentarios para ver si todo está claro. Y no para proseguir. Todos los diferenciales que te vengo comentando son diferenciales que tenemos en stock y ya estamos en distintos proyectos. ¿Sí? Más adelante te voy a comentar más o menos en qué proyectos estamos posicionados. Pero como te comento, todos nuestros diferenciales tipo AC los tenemos en stock. Otra cosa, la sensibilidad que estamos trayendo en AC es de 30 miliamperios. LS de por sí, hablando netamente de la fábrica en Corea, sí tienen su catálogo general diferenciales tipo AC de 300 miliamperios, pero en el mercado peruano lo más común que vas a encontrar son los 30 miliamperios que ya te he venido comentando. ¿Sí? ¿Qué otro tipo de, puedes encontrar otro tipo de diferencial con nosotros, los famosos tipo A, ¿sí? Los famosos tipo A. Pero los famosos tipo A ya no solo detectan, como puedes ver en el gráfico, señales en AC, sino también señales pulsantes. ¿Y dónde se encuentran este tipo de señales? Hoy en día todos nuestros equipos electrónicos, por ejemplo tu televisor, por ejemplo tu computadora, internamente cuentan con una fuente electrónica, ¿sí? Esta fuente electrónica tiene un rectificador, ¿sí? Y este rectificador es sensado o puede tener alguna fuga y lo único que podría ser sensado y detectado son por los diferenciales tipo A, ¿sí? Con los diferenciales tipo A. Eh, Estos diferenciales tipo A los puedes encontrar, por ejemplo, en salas de cómputo. ¿Sí? En salas de cómputo podrías instalar estos diferenciales tipo A, justo acá pues, una imagen de una sala de cómputo, porque te comento que no solo detectan señales en alternas, sino también señales pulsantes. ¿Sí? Estos diferenciales los tenemos en stock tanto en monofásicos y lo tenemos en tetrapolares, como las corrientes que te había comentado hace un momento, 25, 40 y 63 amperios. ¿Sí? Acá también te he colocado un pequeño concepto. Detectan señales sinusoidales y pulsantes y esta corriente correspondería a media onda sinusoidal. Ahí lo que te mencionaba, ¿no? Hace un momento, nuestros equipos electrónicos actualmente manejan fuentes internas, ¿sí? Esas fuentes internas, la única manera de convertir la alterna a continua es por intermedio de rectificación. Y esa rectificación genera ese tipo de ondas, este tipo de ondas pulsantes. Por ejemplo, esta es una señal pulsante, pero de media onda. ¿De media onda por qué? Porque siempre hay un espacio en el medio. Y esas señales pulsantes se dan por el tema de los diodos internos. Pero ya ese es otro tema un poco más avanzado, pero es netamente por las fuentes internas que tienen cada equipo, ¿no? Por eso que es muy importante saber eso. Por ejemplo, cuando tú vas a prender tu televisor, si acá hay un técnico electrónico, ha podido abrir en algún momento un televisor, se va a dar cuenta que los 220 que ingresan al televisor va a una tarjeta fuente y esa tarjeta fuente arroja un voltaje pequeño en DC y ese voltaje pequeño en DC es el que maneja todo la circuitería interna del televisor. De la misma manera las computadoras, o sea, que si hay un técnico o alguien que alguna vez ha abierto una computadora, se va a dar cuenta que el 220 que ponemos en nuestra PC va a una caja, ¿sí? Interna. Y esa caja interna es la que tiene todos los voltajes pequeñitos que necesita tu tarjeta electrónica para encender tu computadora. ¿Sí? Eso es muy, muy importante. Esta corriente correspondería a mediano sinusoidal de la misma forma que la tensión del suministro, la misma onda, superpuesta a un valor constante de una corriente continua como máximo de 60 miliamperios, de 6 miliamperios, perdón. Ese es su tope máximo, 6 miliamperios. Eso no tiene nada que ver con la sensibilidad, sino el valor máximo, lo que podrían detectarte en continuo. ¿Sí? Y va marcado por este símbolo, ¿sí? La sinusoidal
y la onda punzante. Si tú me comentas, oye, Juan, ¿sabes qué? Fui a tu tienda, me comentaron que no tienes el tipo AC, cosa que no va a pasar porque tenemos un gran stock en tipo AC, pero estoy dando el ejemplo, y me ofrecieron un tipo A. ¿Podría trabajar? ¿Ustedes qué creen? Si no te encuentro tipo AC y me dan un tipo A, ¿podría trabajar? ¿Podría cumplir la misma función? ¿Ustedes qué creen? Ya, ahí nos comentan que sí, sí podría reemplazar un tipo A, podría reemplazar un tipo AC. Eh, claro, exactamente. ¿Por qué lo podrían reemplazar un tipo A a un tipo AC? Porque el tipo AC también detecta fugas de corriente en alterna. Y como tú bien mencionas, Marín Maza Torres, inversamente no podría ser. Un tipo AC no podría reemplazar un A. ¿Por qué? Porque ellos no detectan esta onda tipo pulsante. ¿Sí? Es genial que les haya quedado claro el concepto. Cristian, nos mandas una pregunta también. Lo que no me quedó claro es que si se puede colocar un interruptor de 16 amperios, un diferencial de 40. Es que lo que pasa, Cristian, es que literal, no importa mucho la corriente nominal del interruptor cuando estamos hablando en tema de corrientes superiores a la corriente nominal del interruptor termomagnético que vas arriba. Lo que es más importante en en los diferenciales es la sensibilidad. Yo podría colocar, te doy el ejemplo otra vez, tengo un 2 por 16 en termomagnético. El diferencial que voy a buscar es el más próximo por teoría, por las capacitaciones que he tenido, por el tema de la profesión que conozco. El más próximo sería el 2 por 25, que es el más comercial, como te comento. Pero voy a la tienda y me dicen, uy, ¿sabes qué? No tengo el 2 por 25, pero te puedo vender el 2 por 40 de la misma sensibilidad que tú estás buscando, 30 miliamperios. ¿Sí? La única diferencia vendría a ser el tema del costo, no te voy a mentir, el 2 por 40 es más caro que el 2 por 25, pero con el tema de trabajo no tendrías ningún problema, porque la sensibilidad la estás respetando, que es 30 miliamperios. Inclusive le puedes poner un 2 por 63 y no tendrías ningún problema. ¿Sí? Lo único, como te digo, diferencia que notarías es en el tema del costo, pero con el tema del trabajo trabajaría sin ningún problema el interruptor diferencial. ¿Sí? Y, solo para que quede un poco más claro, el termomagnético protege de sobrecargas y cortocircuitos, el diferencial protege la vida humana contra choques directos e indirectos en la corriente. ¿Sí? Por eso que no es muy importante el tema de de la corriente cuando ya superamos o igualamos la corriente nominal del interruptor termomagnético. No te voy a decir, por ejemplo, ¿no? Si tienes un termomagnético de 2 por 50. No te voy a decir, hoy no tengo el 2 por 63, te voy a dar un 2 por 40. No, eso no se puede, no puede ser menor. Tiene que ser igual o mayor. ¿Sí? ¿Y ya está un poco más claro, Cristian? Listo, genial. Este es otro modelo que actualmente también nosotros manejamos un stock. Nosotros tenemos un stock de tipo A, lo tenemos a un muy buen precio. Si alguna vez tienes una sala de cómputo, te recomienda, uy, necesito un diferencial, por ejemplo, eh, o te piden un diferencial para este tipo de ondas, ya sabes, los tipo A son los adecuados y Manufacturas Eléctricas o Manelsa cuenta con un stock necesario como para atender los requerimientos. ¿Sí? El otro modelo que contamos en stock, y es uno de los modelos que actualmente también estamos comercializando, es el modelo tipo B, ¿sí? Detecta la misma fuga que el tipo F, por eso que no me voy a enfocar en el tipo F, voy a enfocarme en el tipo B, y es el que también tenemos en stock, pero añadiendo señales de corriente continua pura. Justo te comentaba hace un momento, los variadores de velocidad, también conocidos como inversores, transforman la energía eléctrica a continua y una continua pura. Tienen una fuente interna adentro muy grande que te ayuda a manejar el tema de los motores. Eh, en algunos proyectos ya nos están pidiendo diferenciales tipo B para los variadores de velocidad. Actualmente lo que estamos comercializando es el 4 por 63 en stock 30 miliamperios. ¿Sí? Es el que tenemos actualmente en stock. Si te das cuenta, hablando ya gráficamente, te vas a dar cuenta que le estás sumando a todas las señales que ya hemos visto hace un momento, las maneja el tipo B.
alterna, pulsante, la que maneja el tipo F, que también sería una alterna, pero ya y le estaríamos añadiendo la continua, ¿sí? La continua pura que te comentaba hace un momento. El diferencial tipo B, ese es las cargas que mayormente maneja son cargas como los variadores de velocidad. Es lo que normalmente. También puedes encontrar los tipo B, por ejemplo, en los cargadores de batería de auto, por ejemplo. También puedes encontrar los tipo B, porque los autos se cargan con DC. ¿Sí? O sea, ese tipo de diferenciales hoy en día sí los están pidiendo en los proyectos. Nosotros los tenemos en stock. Y quería añadirte un concepto más sobre las dudas sobre el diferencial superinmunizado. Te doy la respuesta sencilla, justamente le he colocado. Ese tipo de diferencial no está normalizado, sino que ciertas marcas o cierta marca le han dado esa denominación. Pero si tú te pones a investigar un poco más sobre el diferencial superinmunizado, no existe, ¿sí? Cada fabricante lo llama diferente y suelen ser del tipo A. Por eso que te mencionaba, ahí va el tema de que los superinmunizados también se usan, o algunas marcas lo colocan como para manejar el tipo de cargas, la parte de PCs, de computadoras, y ahí colocan los famosos superinmunizados. Pero ya, si tú tienes el concepto claro, te vas a dar cuenta que el tipo A podría cumplir sin ningún problema esa función. ¿Sí? Por eso que recuerda, diferencial superinmunizado no está normalizado. Es como lo llaman cierta marca o ciertas marcas a sus diferenciales. Sí, lo que quiero que te quedes en la cabeza es que cada tipo de diferencial te muestra en la parte frontal, te muestra qué tipo de onda maneja. ¿Sí? ¿Qué tipo de onda maneja? Es muy importante. Todos los diferenciales que hemos podido ver te muestra qué tipo de onda maneja. Así que es muy importante que si no te aparece el tipo de diferencial en la parte frontal, tú lo detectes automáticamente con el símbolo de las señales que podría detectar fuga. ¿Sí? Es muy importante saber eso. Bueno, LS Electric, como te comenté hace un momento, maneja el diferencial modelo RKN. Actualmente lo comercializamos en monofásicos y tetrapolares. Eh, Tenemos las corrientes ya mencionadas, que son 25, 40 y 63. En diferenciales tipo AC y tipo A. Y en diferenciales tipo B tenemos en stock el 4x63. ¿Sí? Este es un diferencial RKN, donde ya hemos podido ver que tiene el circuito impreso, te marca la norma de fabricación, la IS 61008-1, eso es muy importante, el diferencial que tú coloques en tu casa, recuerda que es para proteger a tu familia, ¿sí? De cualquier contacto directo o indirecto de la corriente, por eso que tú no puedes colocar cualquier marca en tu casa, ¿no? O recomendarle a un cliente cualquier marca que no esté normalizada. Todos nuestros equipos en LS Electric de procedencia coreana están fabricados bajo normas y tienen certificaciones internacionales, ¿sí? Por eso que es muy importante que tú confíes en especialistas al momento de colocar algún equipo eléctrico, porque es muy sensible. Y más cuando hablamos de un diferencial que va a proteger la vida humana. Tiene el botón de test frontal, que ya hemos hablado hace un momento. Lo recomendable o lo que yo recomiendo es que puedan activarlo cada 6 meses. 2 veces al año bastaría para que tú certifiques que tu interruptor termomagnético se encuentra en diferencial, perdón, se encuentra en óptimas condiciones. ¿Sí? Por ejemplo, acá te muestro el conjunto de termomagnéticos y diferenciales en uno de nuestros clientes. Eh, Esta es una transferencia que tiene ahí. Nosotros contamos en stock, como te digo, con toda la solución. Inclusive también tenemos en la parte de los tableros, que ya en su momento un compañero ya dictará su charla sobre tableros, pero también comercializamos tableros. Nuestra obra más resaltante en los últimos meses o en el último año vendría a ser el molde de San Juan del Lurigancho. Si acá la mayoría es de Perú y más inclusive de Lima. El molde de San Juan del Lurigancho está completamente con LS Electric en la parte de distribución. Todos sus tableros son LS Electric. Actualmente también estamos trabajando con la constructora Vesco. Todas las construcciones de Vesco que tú veas alrededor de Lima o el Perú están con equipamiento LS Electric en la parte de distribución. ¿Sí? LS Electric es una marca muy prestigiosa en Corea del Sur.
¿sí? Instalada, por ejemplo, en el tren bala, que es el tren más rápido del mundo, y en muchas edificaciones inteligentes. Actualmente LS Electric tiene un convenio con, con Microsoft para volver a su planta más inteligente. Y también mencionarles, si hay algunas personas que ya tienen tiempo en el rubro eléctrico, LS Electric es la parte industrial de LG, ¿sí? De LG. ¿Qué LG? El LG que tú ves en tus celulares, que tú ves en tu microondas, en algunas cocinas, en alguna parte de tu casa debes tener algo de LG. Y LG es una marca ya prestigiosa, sino que para diferenciar con la parte de interruptores, contactores, relés, porque LS no es solo termomagnéticos y diferenciales. Contamos con cajas moldeadas, contamos con guardamotores, relés, contactores, contamos con todo lo necesario como para que tú puedas darle una solución a tu cliente en la parte eléctrica. Contamos con normativas, tanto la parte residencial, como te he venido comentando, como con la parte industrial. Inclusive tenemos variadores de velocidad, que eso ya lo podemos ver en otra charla, pero te comento que también tenemos en stock lo que son los variadores de velocidad. LS Electric es una marca potente, una marca grande, que actualmente el que comercializa es Manufacturas Eléctricas y algunos distribuidores que nosotros tenemos ya nombrados alrededor del Perú. ¿Sí? Tenemos sede también en Arequipa, tenemos una sede también en Piura, que atendemos todo el norte y todo el sur, sin ningún problema. Eh, Les dejo mis datos personales, ¿sí? Si escanean el QR podrían hablarme al WhatsApp sin ningún problema, porque ahí ya me podrían agregar. Como les mencioné, soy Juan González, soy jefe de línea de baja tensión. Actualmente represento a LS Electric por intermedio de Manufacturas Eléctricas o Manelsa. Y cualquier duda o consulta que tengan más adelante por un tema de precios, si quieres que te ayude con el tema de seleccionar algún equipo, podrías contactarme sin ningún problema y sin ningún costo adicional. Eh, Eso sería todo por hoy. Agradecerles su tiempo. No sé si tienen alguna otra consulta antes de finalizar. Sí. Entonces quedaría... No, gracias a ustedes. Gracias por el tiempo que se han tomado para escucharme. Se vienen más charlas, todos los jueves tenemos charlas de diferente ingeniero, de diferente especialista. Eh, Cualquier información adicional, sí, sí dictamos charlas todos los jueves. Cualquier información adicional, como les menciono, escaneen el QR y pueden ver mi número. Si por A por B no pueden escanear el código QR, les puedo dictar mi número. Sí, les voy a dictar mi número. Mi número es el siguiente. Mi número es 994-294-235. ¿Sí? Cualquier información extra, escríbame y gustoso estaré en mandarles información o ayudarlos a dimensionar el tema de sus equipamientos. ¿Sí? Vuelvo a colocar una vez más, 994-294-235. ¿Listo? Héctor, se recomienda porque el diferencial no reemplaza el pozo a tierra ni el pozo a tierra el diferencial. Trabajan en conjuntos, ¿sí? Trabajan en conjuntos. Recuerda eso. Eh, Muchísimas gracias. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Sí, se graban las clases y van a ser subidas a nuestra página de YouTube, sin ningún problema. ¿Sí? Sigan nuestras redes sociales, no se olviden. Manufacturas Eléctricas o Manelsa, búsquenos en Facebook, en TikTok y en Instagram. Ahí estamos colgando constantemente las charlas y dónde estamos dictando. El día de ayer, por ejemplo, hemos estado en Senati dictando charlas sobre variedad de velocidad y así seguimos tratando de llegar a todo el Perú. Muchísimas gracias, más bien. Un gusto. Gracias.